Ya, bueno, ahora vamos a hacer una aplicación con toda la parte teórica que hemos visto, ¿ya? En una segunda parte, ¿ya? Para ello, tenemos una información. Dice, usted es el nuevo gerente comercial del taller mecánico Páez. Al mismo asisten muchos clientes con 3 tipos de vehículos. Esto es una variable, ¿ya? Es una variable que tenemos nosotros, seguido con una calificación que se ha realizado el mes pasado. Estas son las calificaciones. Entonces, estas dos preguntas las voy a unir y tengo una tabla dinámica. Tengo dos variables, ¿correcto? Dos variables. ¿Listo? Entonces, los resultados que muestran a continuación de la tabla. Miren lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar, ¿correcto? En este caso, estos 300 días que tenemos aquí como resultado, ¿no? Estos 310 que tengo yo como el total entre filas y columnas, ¿correcto? Estos 310 me dice que son la cantidad de clientes, ¿correcto? Que están dentro de estas dos variables. Entonces voy a hacer un famoso diagrama de árbol. Un diagrama de árbol. El diagrama de árbol, o el diagrama de probabilidades, ¿correcto? Me va a indicar un análisis general de toda esta información. ¿Ya? Voy a partir de un punto de partida, colocando, por decir, una de las variables, que en este caso voy a considerar Toyota, Nissan y Ford. Ya, voy a copiar esto, control C, lo voy a pegar acá, control C, lo voy a pegar acá, y control C lo voy a pegar acá. ¿Listo? Ahí está. Toyota, Nissan, perdón, Ford, ¿no? Me estoy olvidando Ford. Voy a pegarlo acá. Ahí está. Y me empieza a hacer una pregunta acá, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Vamos a poner aquí la probabilidad. Vamos a poner un punto de partida aquí. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí ya hacemos el análisis, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que un encuestado venga con un vehículo Toyota? ¿Quién me podría responder eso? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que un encuestado el día de mañana venga con un vehículo de Toyota? A ver, ¿quién me ayuda? Sería probabilidad 1, 106, o sea, probabilidad A, ¿Correcto? 106 dividido entre 310. Bien, bien, ahí tenemos. Entonces, la probabilidad que un cliente venga con un vehículo Toyota sería 106 entre 310. Esa es la probabilidad que el día de mañana esta persona me venga con un vehículo de Toyota. Lo mismo voy a calcular cuál es la probabilidad que una persona venga con un vehículo de Nissan. ¿Cuántos clientes han venido con Nissan? 89. Dividido entre el total, 28,71, ¿no? Ahí está. También lo vamos a poner con dos décimas. ¿Y cuál es la probabilidad que una persona venga con un vehículo Ford? Lo mismo, ¿no? Listo. Ahí está. Ahí tenemos el cálculo de las probabilidades de esa variable. El día de hoy estoy calculando un análisis probabilístico. Un análisis de probabilidad de ocurrencia que pueda suceder. Dado los datos que yo tengo, yo podría calcular la ocurrencia de que un cliente venga con un vehículo Toyota, Nissan y Ford. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el cálculo de la probabilidad de estos eventos? Por favor, pregunten si hay algo que no se entiende. ¿Estamos bien? A ver, un ok en el chat si se entiende. ¿Está ahí, señores? Ahí está. Lisa, ¿será que lo puedes repetir rapidito una vez más, A porfa? ver, ya. En base a la información que yo tengo, yo estoy calculando la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas categorías en esta variable, que llega a ser los vehículos, ¿ya? Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de que un encuestado venga con un vehículo Toyota. Con la información que yo tengo, divido 106 entre 310, hay una ocurrencia del 34,19%. Con la información que yo tengo, ¿cuál es la probabilidad que un cliente venga con un vehículo Nissan?
28,71 que hemos obtenido dividiendo de los clientes que vienen con NISA entre el total. Lo mismo acá. La probabilidad que venga con un vehículo Ford con la información que yo tengo, ¿correcto? Evidentemente son 115 entre los 310 que yo tengo como información, sería el 37.1. Entonces, esta probabilidad está basada en función de la información que tengo. El texto, ¿cómo lo denomina esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama aquella probabilidad que está en función de una información primaria o basada en función de de la información que tengo? ¿Cómo se llama este tipo de probabilidad? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué ha leído? Me dice al toque. ¿Cómo se llama aquella probabilidad que viene a través de la información primaria, o aquella que se obtiene a partir de la información que nos brinda? Aquí está. Todo esto ya lo he visto. Algo ha pasado aquí que se quiere comentar. Aquí está. Por si acaso en el texto estamos aquí, tabla de contingencia. Estamos haciendo un diagrama de algo. Ya. Cuando yo quiero calcular la probabilidad en función de una información ya establecida, se conoce como probabilidad a priori. Déjenme ver para confirmar eso. Son nombrecitos que... Aquí está. Probabilidad a priori. Está basada en un nivel de información actual. Entonces yo lo que tengo aquí es una probabilidad a priori. Esta información que yo tengo. Es una probabilidad a priori. ¿Ya? Esta probabilidad a priori viene en función de esta información establecida. Ahora, yo puedo hacer con esto de acá, no hay pena, puedo hacer con esas variables, ¿no? Yo selecciono a una persona de manera al azar, ¿cuál es la probabilidad que esa persona, viniendo con su vehículo, me dé una calificación de pésima? 75 entre 310. ¿Cuál es la probabilidad que me hubiera dado una calificación de regular? 55 entre 300. ¿Cuál es la probabilidad que me hubiera dado una calificación de buena? 80 entre... Esos resultados podríamos colocarlo acá. No hay pena. ¿Ya? Como he visto esta variable, yo por eso lo estoy colocando de esta manera. ¿Ya? Cualquiera de los dos sentidos es válido para hacer un análisis. ¿Ya? Entonces, esta información a priori que yo tengo de estos datos, yo podría basarme en función de esto, establecer una probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir una probabilidad condicional? Seleccionando que una persona haya venido con el vehículo Toyota, ¿cuál es la probabilidad que me coloque una calificación de pésima? Una persona que haya venido con un vehículo Toyota, ¿cuál es la probabilidad que me coloque una calificación de regular? Una probabilidad de que un vehículo, un cliente venga con un vehículo Toyota, ¿cuál es la probabilidad que me dé una calificación de buena? Entonces voy a condicionar mis resultados de mis probabilidades de calificación en función de que una persona ya esté en el taller con un vehículo Toyota. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar todo esto y lo voy a pegar acá. Aquí lo mismo voy a hacer. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces a este análisis le voy a colocar como análisis de probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Ahí está una probabilidad condicional. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que una persona que esté viniendo con el vehículo Toyota me coloque una calificación de pésima. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? ¿No lo hemos visto? Creo que sí lo hemos visto. Miren, aquí está. ¿Cómo se calcula una probabilidad condicional? Aquí está. No lo hemos visto bien a detalle, por eso es que se nos va de la cabeza. Aquí está. Yo quiero calcular una probabilidad condicional, entonces yo tengo que ver el intersecto entre esas dos variables. Ya tengo que colocar el intersecto. Y en el denominador debo colocar ese evento que ya haya ocurrido o el evento que ya pasó.
Ya, en castellano, ¿qué quiere decir? En castellano, ¿qué quiere decir? En español. En español, ¿qué quiere decir? Aquí está. En castellano, ¿qué quiere decir? Ups, que le puse muchos sonidos. Aquí está. Ahí está, ahí se ve. En castellano, ¿qué quiere decir? Yo quiero calcular la probabilidad condicional, entonces voy a verificar cuál es la probabilidad que se ocurran estos dos eventos de manera simultánea. ¿Cuántos vehículos han venido con Toyota y han colocado una calificación de pésima? ¿Cuántos clientes en sí? ¿Cuántos clientes han venido con Toyota y me han colocado una calificación de pésima? 18. 18, bien, ahí está. 18 clientes han venido con Toyota y me han dado una calificación de pésima. ¿Basado en qué? En que venga con un vehículo Toyota. Aquí estoy colocando la fórmula de una probabilidad condicional. Estoy viendo la intersección entre estas dos variables dividido entre el evento que está ocurriendo, que llega a ser que venga con el vehículo Toyota. Lo mismo voy a calcular para regular. ¿Cuántos clientes han venido con Toyota y me han dado una calificación regular? 30. Dividido entre la cantidad de personas que han venido con el vehículo Toyota. De la misma manera voy a calcular la probabilidad de que una persona que haya venido con Toyota y que me dé una calificación buena son 35 entre el total de personas que han venido con el vehículo Toyota, y de la misma manera, excelente. Entonces esto lo puedo colocar en porcentaje con 2 decimales, un decimal, eso ya se lo dejo a criterio de usted. Ahí tengo la probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir? Una probabilidad condicional, analizando esto que va ahí. Quitar de colorcito esto. Ya, analicemos qué es lo que acabamos de encontrar. Hemos calculado una probabilidad, ¿no? Aquí las personas que han venido con Toyota, la probabilidad que te coloquen una calificación de pésima es de 16,98%. ¿Ya? Viniendo con Toyota, un vehículo Toyota, una calificación de regular es 28,3. Y buena, 33,2 y 21,7. Estas son probabilidades condicionales porque está sujeto a esta información que tienes acá. Y que viene evidentemente de los datos de aquí. Date cuenta que estoy haciendo el mismo análisis de probabilidad. Los eventos a mi favor entre el total de casos. Pero en este caso el evento a favor es la intersección de ambas categorías entre el total. Entonces yo me hago una pregunta. El día de mañana una persona que venga con Toyota, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la calificación esperada? A ver, ¿quién me puede responder eso? El día de mañana viene un cliente con el vehículo Toyota. ¿Cuál es la calificación que yo ya espero obtener con esta información que tengo? ¿Quién me responde? ¿Del 34%? ¿El cuánto? ¿Del 34%? No, a ver. El día de mañana viene una persona con un vehículo Toyota. ¿Qué calificación ya espero obtener? Ah, una buena, porque es la de más alto rango. Correcto, ¿no? Miren cómo este análisis de probabilidad condicional ya me dice un valor esperado. Un valor esperado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una calificación? ¿Cuál es la calificación que yo esperaría obtener con una persona que viene con un vehículo Toyota? El valor más alto, evidentemente, 33,2, una calificación de buena. Eso ya espero obtener con esta información condicional. Hagamos el mismo análisis con las personas que vengan con el vehículo Nissan. De la misma manera, voy a... Una pregunta. Dígame. En caso, digamos, de que, por ejemplo, ¿puedo subirla más arriba a su Excel? Digamos, de que yo quiera dividir el número 18 que está en pésima de Toyota entre 310, ya sería, ya no sería condicional, ¿cierto? No sería condicional. No sería un condicionante. Porque la fórmula de una probabilidad condicional viene de la siguiente manera. Yo quiero determinar una probabilidad de A, dado que haya ocurrido un evento B. Entonces, ¿cómo se calcula una probabilidad condicional? Tú tienes que colocar en la parte del numerador los dos eventos que estén ocurriendo de manera simultánea
dividido entre el evento que ya haya ocurrido, que en este caso es B. Entonces, el evento que ya haya ocurrido, yo estoy acondicionando mi ejercicio con respecto a la cantidad de personas que han venido con Toyota. Por eso, cada uno de estos de acá lo dividimos entre el total, porque estamos condicionando esto. Si usted tomaría en cuenta el 18 dividido entre 310, está preguntándose lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que una persona vino con Toyota y te respondió una calificación de pésima? ¿No? La probabilidad. Selecciona una persona de manera al azar de estos 310, un cliente de manera al azar. ¿Cuál es la probabilidad que venga con Toyota y que me coloque una calificación de pésima? 18 entre 310. Selecciona un cliente de manera al azar. ¿Cuál es la probabilidad que venga con el vehículo Ford y me coloque una calificación de excelente? Ah, ya. 60 entre 310. Porque estoy permitiendo que se den los dos eventos de manera simultánea. Pero en cambio, en esto lo que estamos obteniendo acá, buena pregunta de su compañero, ¿por qué lo dividimos entre Toyota y no entre 310? ¿Por qué? Porque estamos condicionando nuestro ejercicio en función de esta categoría. Preguntas, dudas, comentarios. Lo mismo voy a hacer acá, ¿ya? Vamos a condicionar con respecto al vehículo Nissan. Entonces, una persona que venga con el vehículo Nissan y me coloque una calificación de pésima es 32. ¿32 entre cuánto? Entre 89. En este caso lo voy a fijar para poder arrastrarlo, ¿ya? Y colocarlo en porcentaje. Estoy haciendo el mismo análisis, ¿no? Miren, 32 entre 89, 15 entre 89, y así sucesivamente. Entonces, el día de mañana viene una persona con un vehículo Nissan. ¿Qué calificación yo espero obtener? Pésima. Pésima. ¿Por qué? Porque evidentemente esta condicionante me dice que con la información que tenemos, hay mayor probabilidad que una persona venga con una calificación de pésima. Y si volvemos a hacer el mismo análisis para esto, voy a bajar un poquito, que sea elegante, como dicen por ahí, que se vea hermoso el ejercicio. Vamos a ponerlo ahí y hacemos el mismo criterio. 25 sobre 115. 115 lo voy a fijar. Y ahí tenemos. Y lo pongo en porcentaje. Y de la misma pregunta que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, cuál es la calificación esperada que una persona venga con un vehículo Ford? 52,7%. ¿No? Entonces, estas son las calificaciones esperadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el valor más alto, ¿no? Aquí. Con todo esto, ¿qué podríamos decir? A ver, ¿quién me podría dar alguna luz de alguna interpretación general de este comportamiento, de estos porcentajes o estas probabilidades? ¿Qué me está indicando? A ver, ¿qué podríamos rescatar de la información que tenemos ahí? ¿Quién me podría decir? ¿Quién me podría comentar? ¿Qué información? ¿Qué podríamos ya sacar como análisis, ¿no? De todos estos resultados. De que hubo más visitantes, mejor dicho, más clientes que iban por la marca Ford y que de ese porcentaje de clientes que iban por atención para su vehículo, el 52% le pareció excelente, ¿no? La atención. Ya, ahí ya tenemos algo para escribir, ¿no? Su compañera dice, evidentemente tenemos mayor clientes que vienen con vehículos Ford y tenemos una calificación de excelente. Ya, bien, ahí ya tenemos algo para escribir. ¿Quién más podría comentar algo? Licenciado, Dígame. a nivel general, que el taller tiene muchas mejores críticas, con mejores clientes satisfechos que clientes con un servicio pésimo, ¿no? Porque
al igual que el excelente y el bueno, sumando los porcentajes son mejores igual que el pésimo, ¿no? Tiene mejores resultados positivos Ya, mejores resultados positivos. el Entonces, taller en general. en general, ya tenemos buena y excelente, ¿correcto? Y bueno, tenemos uno con pésimo. Entonces, ¿qué hacemos con ese pésimo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos comentarles, no? Que vaya a otro taller. Pero usted es el dueño. Ya, estos resultados, como dijeron sus dos compañeros, ¿ya? Este resultado de este análisis que acabamos de tener, es un análisis de la teoría que estamos viendo a algo práctico, ¿no? Para mí yo concuerdo con las dos intervenciones de sus compañeros, sí, evidentemente. Tenemos una marca favorita que es Ford y la atención es excelente, ¿no? Entonces hay mayor probabilidad que el día de mañana, ¿no? Si viene un vehículo Ford, correcto, yo quedo un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a colocar una atención excelente, pero tampoco no es muy alta, es algo ponderado, es 52,17. Ya. Lo que sí yo tuviera mucha crítica aquí, bueno, mucho análisis y hablar con las personas o los del taller, ¿qué está pasando con los vehículos Nissan? Según la información que tenemos, correcto, los clientes nos acaban de decir que evidentemente tenemos una calificación pésima. Toda aquella persona que viene con vehículos Nissan nos está colocando una calificación de pésima. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede acá? Entonces, evidentemente las personas que trabajan nos darán mayores luces para poder ir trabajando. Entonces, ya con esto, con esta información que viene a través de un cuadro, de una tabla dinámica, con este cálculo de probabilidades, aparte ya de tener una probabilidad de ocurrencia que se va a dar, me da a la luz un análisis descriptivo de cómo está la atención de la atención con respecto a los vehículos, del servicio que estamos dando con estos vehículos, ¿no? Esa es una primera parte, y concuerdo con lo que dicen sus compañeros. Y con lo que dijo la intervención de su compañera, un primer análisis, podemos obtener una probabilidad condicional. Una probabilidad condicional, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué probabilidad hubiera que una persona viniendo con un vehículo Ford me coloque una atención de excelente? ¿No? Quiero ver que estos dos eventos se ocurran de manera simultánea. Entonces aquí al ladito voy a colocar, correcto, una probabilidad. Veamos qué me dice el texto. Hay un nombrecito que tiene. Ah, por si acaso la probabilidad condicional se conoce. Ah, no, perdón, aquí está. Ya, viene probabilidad conjunta. Sí, yo me sabía. Probabilidad conjunta le vamos a poner. ¿Ya? Aquí vamos a colocar la probabilidad conjunta. Probabilidad conjunta. Una probabilidad conjunta quiere decir que yo voy a analizar el comportamiento de ambos eventos o ambas categorías que ocurran de manera simultánea. ¿Ya? Voy a multiplicar en este caso 34,19 por 16,98. ¿Qué es lo que acabo de obtener acá? ¿Qué pasó? A ver. Ya. No sé qué sucedió. Le dio un allocation a mi Excel. Ahí está. Ahí está. Una probabilidad conjunta, estoy viendo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que venga con el vehículo Toyota y me coloque una calificación de pésima? La probabilidad de ocurrencia de esos dos eventos de manera en conjunta es 5,806. ¿De qué otra manera podría obtener ese resultado? Haciendo el análisis con respecto a mi tabla dinámica. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona viniendo con el vehículo Ford, ¿no? Y me coloque una probabilidad una calificación de pésima del total se pueda dar? Entonces divido, ¿no? 25 entre 310. Aquí lo pongo porcentaje. Ups, ¿qué pasó acá? A ver. Es que este es Toyota, ¿no? Sí, estoy hablando aquí con este Toyota. Ahí está, ¿no? Es lo mismo. Entonces, yo si multiplico la probabilidad que se dé de Toyota por la probabilidad de pésima, estoy haciendo el análisis de manera conjunta. En las mismas categorías que se repita
evidentemente de manera simultánea, 5,806. Y eso Es podría lo ser que para le todos. decía el licenciado el anterior voto, ¿no? ¿Qué Correcto. pasaría si se multiplicaría, digamos, el pésimo Toyota con el 310? Sería una conjunta, ¿no? Correcto, correcto. Tienes toda la razón. Sería una conjunta. Y se puede sacar un promedio, por ejemplo, digamos, en que la pregunta tal nos dé el caso de que saque un promedio de las tres pésimas, digamos, sumando el 1698, 35 y el otro que viene de Ford dividido entre 3, ¿sería un promedio? Un promedio de las probabilidades, Sí. sí se podría obtener, pero la redacción de la pregunta podríamos ver ahí, ¿no? ¿Qué interpretación le podríamos dar a ese promedio? ¿No? ¿O qué alcance podría tener esa respuesta? Para hacer mejor eso, vamos a ocupar un análisis que se conoce el teorema de Bayes, que es una probabilidad a posteriori. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si, o sea, si yo condiciono mi respuesta con respecto a yo quiero tener una calificación de excelente, por decir, ¿no? Una calificación de excelente. Dado que un cliente me ha colocado una calificación de excelente, ¿cuál sería la probabilidad de que venga con un vehículo de Toyota? Ah, ya, entonces ahí ya podríamos hacer un cálculo, porque la calificación de excelente no solamente tenemos de Toyota, tenemos de Nissan y tenemos de Ford, ¿correcto? Entonces, ese sería el análisis de sumar cada una de las probabilidades de excelente entre el total. Que enseguida lo vamos a ver. Sí, me parece muy, muy interesante su análisis, ¿no? Que podríamos sumar un promedio de las calificaciones, también se podría dar, pero mejor vamos a hacer un análisis de probabilidades a posteriori, que se lo conoce como el teorema de Bayes, que enseguida le vamos a dar una luz a eso. Y esto de aquí que ustedes ven, coincide con lo que su compañera hace rato me estaba diciendo, ¿no? Bueno, aquí tuviéramos que llegar, pero analizando acá, ¿qué probabilidad hubiera que una persona viniendo con Toyota me coloque una calificación buena al mismo tiempo? Bueno, un 11,29%. ¿Correcto? Entonces, en este sentido estoy haciendo la conjunta, o sea, la probabilidad de dos eventos se ocurra de manera simultánea, ¿no? Aquí lo mismo podríamos hacer. 35,96 por 28,71. No sé por qué se coloca así, déjenme ver. Ahora sí. Ahí está. No lo fijé este valor de color rojo. Multiplicamos, ¿no? Multiplicamos 35, 16, 28, 19. Ahí está. Miren, estoy multiplicando. Aquí lo mismo vamos a hacer, una probabilidad con. Lo voy a fijar. Y lo voy a multiplicar por 21,74. Ahí tiene. Ahí. Entonces, esto coincide, miren. Este valor de 33,02 viene con una probabilidad condicional. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona viniendo con el vehículo Toyota te coloque una calificación de buena? 33,02%. Y de que ocurran los dos eventos de manera simultánea, 11,29. ¿Correcto? Ambos resultados coinciden, ¿no? Que es el más alto. ¿Cuál es la probabilidad que venga un vehículo de Toyota y te coloque una buena calificación? ¿O qué calificación se esperaría? Evidentemente una calificación buena, porque es el valor más alto. Lo mismo acá. De Nissan, ¿cuál es la calificación que más se espera de todo esto? 10,32%, o sea, que es pésima, ¿no? Y aquí lo que decía su compañera, ¿no? Que venga con el vehículo Ford y me coloque una calificación de excelente, evidentemente es el porcentaje más alto. Entonces aquí tengo las tres probabilidades que hemos visto de manera teórica a través de un cuadro de doble entrada. La probabilidad a priori, que viene a partir de una información ya establecida. La condicional, que evidentemente estás condicionando tu respuesta de tus probabilidades en función de un evento anterior. Y la conjunta, que es la probabilidad multiplicativa, ¿no? Correcto, entonces que se den los eventos de manera simultánea. Ahí tienen la aplicación de lo que hemos hablado en teoría. ¿Se entiende, señores? Si hay alguna pregunta, por favor, pregunten. Dudas, consultas, en estos momentos los escucho.
Bien, ¿no? Estamos bien. Bien, sí. Ok. Esto sería un diagrama de árbol, entonces. Eso se conoce como el diagrama de árbol. Ahí está. Le hice una consultita, estaba calculando, para sacar en la parte donde dice conjunta, se multiplica el 34,19 por el 16,98, ¿no? Sí. Y luego con el siguiente y el siguiente. Ah, ya. Ok, gracias. Ya. Bien. Bien, señor. Ahora viene un caso interesante para culminar esta parte de probabilidades. Se viene el teorema de Bayes. Tomás Bayes, un ministro presbiteriano inglés, planteó una pregunta: ¿Dios existe? Y a través de todo su cálculo matemático quería demostrar, ¿no? Simon Laplace, ¿no? Quería demostrar evidentemente a través de sus datos estadísticos si se cumple esta condición, ¿no? Si Dios realmente existe. Entonces, a través de todo un análisis, establece el teorema de Bayes. Este teorema de Bayes obedece a un evento que ocurra, ¿no? Un evento condicional que vas a colocar, y ese evento condicional, como evidentemente se puede repetir en n sucesos, yo quiero determinar la probabilidad de ocurrencia en esos n sucesos, esta probabilidad condicional. ¿Qué es lo que se hizo? Como yo tengo la probabilidad a priori, tengo la probabilidad condicional y tengo la probabilidad conjunta, entonces yo tranquilamente puedo aplicar la probabilidad del teorema de Bayes, que se conoce como una probabilidad a posteriori. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calcular a través de una suma de todas las probabilidades en conjunto la probabilidad que se dé cada uno de los eventos que tengo en mi información. De tal manera que la suma de todas estas probabilidades me va a dar el valor de 1. Pero para que se pueda ampliar esta probabilidad a posteriori, usted tiene que definir cuál va a ser, o el ejercicio tiene que definirse cuál va a ser esa probabilidad de ocurrencia, ese evento que vas a condicionar. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a determinar la probabilidad a posteriori, que va a venir de acá. Entonces, aquí tenemos dos preguntas de una probabilidad a posteriori, o ocupando el análisis de la probabilidad o el teorema de Bayes. ¿Ya? Aquí vamos a hacer la aplicación del teorema de Bayes. Este teorema de Bayes es un teorema interesante. De Bayes, el teorema de Bayes, que condiciona un ejercicio evidentemente de n sucesos que pueden haber ocurrido. Por decir, en este caso, señores, la probabilidad, aquí está la probabilidad de que una persona te haya respondido excelente, dice esa la pregunta, ¿no? Excelente, dado que haya venido con el vehículo Ford, ¿lo ven? Esa es la pregunta. Ford. Pero esta selección de este encuestado, ¿no? Viene del total. No viene solamente de la cantidad de personas que han venido con Ford, viene del total de estos 310. Entonces, para calcular su probabilidad, yo voy a determinar su probabilidad en conjunto. Ford y excelente es 19,355%. Dividido entre todos los eventos que haya ocurrido anteriormente, ¿no? Que venga con Ford y que venga excelente, más que venga con Nissan y te hayan colocado un valor de excelente, más que haya venido con Toyota y te haya colocado una calificación de excelente. En este caso, en la parte del denominador, estás seleccionando todos los eventos posibles de estos 310. Pero en la parte del numerador, estás condicionando el ejercicio de la probabilidad que venga de Ford y excelente. 60%. Esa es la probabilidad. De la misma manera puedo hacer acá. ¿Cuál es la probabilidad de que un encuestado te haya colocado una nota de pésima y que
haya venido con el vehículo Toyota. Y le vamos a poner Toyota. Toyota. Entonces calculemos esto. De los 310, ¿no? Esta probabilidad condicional. Pésima y Toyota. Toyota y pésima es 5,806. Dividido entre la probabilidad de todos los eventos que se puedan ocurrir. Lo mismo, Toyota y pésima más Nissan y pésima más Ford y pésima. Ahí tienes. Ese sería el análisis de una probabilidad a posteriori o la aplicación del teorema de Bayes, señores.